Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla sobre Startup Funding, que es cómo hacer crecer y financiar una startup, que vamos a tener de la mano de dos especialistas muy reconocidas de acá de Córdoba. Yo soy Paula Martínez de la Asociación Mujeres en Economía y Finanzas de Córdoba, una asociación que tiene como objetivo visibilizar la labor de las profesionales cordobesas y también de otros lugares del país, proponer que más profesionales y mujeres se sumen a esta actividad de economía y de finanzas, y además trabajar por la educación y la inclusión financiera. Y justamente esta temática de las charlas que vamos a tener hoy tiene que ver con esto de conocer una parte del tema de las finanzas, que es el financiamiento de emprendedores. Así que les voy a dar una bienvenida muy grande a Gisela Beritier, quien es directora general del IGDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Gisela es licenciada en Economía por la UNC, magíster en Dirección de Negocios de la Universidad Católica, realizó el Program in Development Management de ESADE Business School, es profesora de posgrado en la Católica y en otras universidades en Latinoamérica, y es codirectora del Founder Institute Chapter Córdoba y socia fundadora de Adventure Angels Group, que es un poco en su rol que va a participar hoy. Además es consultora, capacitadora en temas de economía, planes de negocio, startup, tecnológicas, participa como expositora, panelista y además publicó diversos libros sobre temas de negocios. También va a estar con nosotros Natalia Bartolomei, que ella es especialista en planificación, ejecución estratégica, es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, MBA de Georgia Southern University en Estados Unidos, ha realizado diplomaturas en creación y gestión de negocios de la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras capacitaciones. Ella es socia y cofundadora de la consultora Planux de Estrategia y Ejecución. Tiene más de 10 años de experiencia en cargos corporativos relacionados a la planificación y ejecución estratégica y desarrollo de negocios.
Natalia es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y del MBA del ICDA, también de la Universidad Católica de Córdoba, y es mentora del incubador de empresas Dulnap de la Universidad Blas Pascal, de Endeavor y del Founder Institute. Y recientemente también desarrolló con el ICDA y con Alaya Capital la Escuela de Inversores Ángeles, de la cual es directora. Y aquí nos va a hablar en su rol también de cofundadora y directora ejecutiva del Club de Inversores Ángeles Adventure. Así que bienvenidas, Gisela, Natalia, un gusto tenerlas, realmente que estén con nosotros. Muchas gracias Paula. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto poder brindar acá algunos aspectos o algunos conocimientos que tenemos del mundo emprendedor y bueno, y de los años que nos ha llevado a interrelacionarnos, ¿no? Sobre todo con un ecosistema tan fuerte y tan importante como es el de Córdoba. La verdad que junto con, bueno, con Natalia, que venimos desarrollando muchas acciones en ese sentido, la verdad que no concebimos Córdoba, o en realidad concebimos Córdoba de una manera en donde no solamente sea un ecosistema inversor que realmente acompañe, un ecosistema emprendedor que realmente sea pujante como es actualmente, ¿no? De la mano de todas incubadoras que se interrelacionan con emprendedores, universidades, investigaciones, y eso realmente hace que Córdoba sea un lugar muy especial, incluso hasta visto internacionalmente. Y en ese sentido, la verdad que, bueno, hemos creado ahora esta idea del Club de Inversores Ángeles con la idea de formar a más personas que realmente sepan cómo invertir y puedan hacer crecer tantas iniciativas muy valiosas que a veces no pueden crecer porque no encuentran solamente el financiamiento adecuado. Así que, bueno, no sé si quieren que comencemos, Nati, no sé si quieres decir unas palabras y luego comencemos con la presentación. Dale. Hola a todos, gracias a todos por la invitación, realmente un espacio súper valorable, porque para el ecosistema de emprendedor, como decía Gisela, es importante compartir, digamos, esto en la calidad que hemos sido invitadas, ¿no? Como dentro del Club de Inversores Ángeles, contarles un poco que hay un espacio, ¿no? Vamos a charlar ahora sobre startups y sobre financiamientos a startups, y quizás en Córdoba ya se ha escuchado bastante sobre el mentoreo y la formación a startups, pero luego aparece ahí un gap, una brecha, un espacio vacío, que es el que detectamos originalmente cuando concebíamos la Escuela de Inversores Ángeles y el Club de Inversores Ángeles, es decir, ese salto al vacío que es una vez que el emprendimiento está ideado y que está empezando a rodar. ¿Qué pasa con el financiamiento? Generalmente el financiamiento en capital de riesgo suele estar bastante lejos para los emprendedores. Entonces, bueno, este espacio de los inversores ángeles, contarles un poco de qué trata. Entonces, bueno, nuevamente un gusto, gracias por la invitación. Ahí comparto pantalla. Sí, sí. Bueno, primero que nada, bueno, empezar a contar un poco de este ecosistema en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Actualmente, bueno, yo estoy representando dos instituciones, el Founder Institute, que el año 2016 lo logramos traer de Silicon Valley y radicarlo en Córdoba. Hoy somos chapter Argentina también, porque la verdad que durante todos estos años y junto con la colaboración de incubadoras, tengo que decir que el Founder no es una incubadora, es una preaceleradora. Eso significa que los emprendimientos que vienen justamente ya incubados por cada una de las incubadoras con las cuales colaboramos y trabajamos en conjunto, nos envían emprendedores de potencial para que los preaceleremos
y justamente los formemos para poder conseguir capital, y es decir, levantar capitales de riesgo y demás. En ese sentido, junto con la Alianza Estratégica que firmamos en el año 2016 con el ICTA, año a año salen cohortes de emprendedores con mucho potencial, con alto impacto, y en los cuales, bueno, uno de los ejes principales es el desarrollo del emprendimiento de mujeres. Tengo que decir, por ejemplo, mañana tenemos una charla, justamente una ronda de emprendedoras mujeres, femeninas, que en definitiva nos van a contar todas las dificultades que han tenido a la hora de emprender en el mundo del emprendimiento, capitales de riesgo, en toda su búsqueda de hacer escalar una startup. Y siempre cuesta, ¿no? Siempre, la verdad que cuesta. El tema de mujer en emprendimientos, mujer en inversiones, ya les va a contar Nati también, realmente es un tema en el cual hay que seguir hablando, hay que seguir caminándolo, hay que seguir generando esa conciencia y sobre todo ese estímulo para que más mujeres podamos desarrollar más negocios. Así que, bueno, vamos a ver ahora Nati lo de Adventure y ya entramos con la charla. Bien, bueno, contarles que un poco dentro de esos marcos, como les decía recién, nace el Club de Inversores Ángeles Adventure. Yo también veo por allí a Silvia Isa, vengo, mentoreo emprendedores hace ya muchos años, participo de una incubadora de empresas, Doing Labs, desde sus inicios, desde su fundación, colaboré con el armado y siempre acompaño mentoreando emprendedores, con el Founder Institute también, con Endeavor, y con diversas iniciativas, o sea, conozco bastante del ecosistema, y allí es como surge esto que vimos este espacio, ¿no?, de vacío. ¿Qué pasa con los emprendedores cuando pasan las incubadoras o las preaceleradoras como el Founder? Lo que sigue, que es la búsqueda de financiamiento. Entonces allí surge esta idea del Club de Inversores Ángeles, que no es más que un espacio que convoca a startups que están buscando financiamiento, que necesitan capital, que ya están en estadios tempranos, pero tienen cierto nivel de tracción. O sea, ya han pasado generalmente por etapas de incubación, pero no están listos para llegar a lo que ahora vamos a charlar, digamos, a etapas siguientes, que es cuando aparecen los fondos de capital de riesgo. Entonces, por un lado es captar ese espacio de los emprendedores y armar un espacio común para los inversores ángeles, que suele ser una actividad bastante solitaria, porque los inversores ángeles no trabajan dentro de un fondo, lo que es un fondo de inversión, se lo hacen en forma individual, y suele ser bastante difícil la selección de las startups. Estamos hablando de inversiones de alto riesgo, entonces todo el trabajo de la inversión de las startups, la selección de las startups, y después ese espacio de networking con otros inversores ángeles, suele ser que se trabaja en forma más aislada. Entonces este espacio, los clubes de inversores ángeles vienen a fomentar una mejor selección de startups, o sea, captar startups de mejor calidad que lo puede hacer alguien en forma individual, y a su vez trabajar también mancomunadamente con otros, o con otros colegas o otras personas que están deseosas también de invertir, para conversar sobre las startups y diversas problemáticas que ocurren en esto de la inversión ángel. Entonces, tenemos una propuesta de valor para startups, una propuesta de valor para los socios, que son personas que bien o ya se dedican a hacer inversiones de este tipo, o que están interesadas en adentrarse en este mundo, formarse y eventualmente convertirse en inversores ángeles. Entonces, hoy el club tiene, entre sus socios fundadores están inversores ángeles de gran trayectoria, que son un poco los promotores. Gisela, aquí es otra
de los inversores, de los socios fundadores. Bueno, y un poco la idea es compartirles hoy el conocimiento relacionado a este mundo de la inversión y de las startups. Después podemos contarles más qué hacemos, o sea, desde el club generalmente acercamos, o sea, nuestro gran foco es la selección, la búsqueda de las startups, y ya vamos a ver por qué, porque generalmente de cada 10 startups en las que se invierten, a lo sumo se recupera la inversión en 3 y solo una repaga la inversión de las otras, quiere decir que en 7 se pierden. Entonces es muy importante la selección de las startups. Entonces allí, bueno, trabajamos mucho en todo lo que es el scouting de las startups, luego se presentan en lo que se llaman Demo Days. Se trabaja mucho en capacitación de los socios y en todo el seguimiento y el networking entre emprendedores e inversores. Hablamos, bueno, dice, estás muteada. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar aquí entonces, antes que nada, de cuál es el pensamiento con el cual uno afronta, tanto desde el punto de vista del inversor como desde el punto de vista emprendedor, este mundo de las startups. Estamos hablando de que estamos en un mundo absolutamente disruptivo. Y cuando hablo de que es un mundo absolutamente disruptivo, estoy diciendo de que no es solamente por lo que ya veníamos transitando de justamente cuarta revolución industrial, gran digitalización, el avance de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial hoy es el nuevo petróleo, los datos son el nuevo petróleo del mundo, y justamente en este sentido ya veníamos con un mundo con un avance exponencial en términos de digitalización. La digitalización cruzándonos en todas y cada una de las partes de nuestros negocios. De repente vino el COVID, algo que no era tecnológico, pero que en definitiva llegó para disruptir absolutamente todo lo que conocíamos. Es decir, que si antes teníamos un mundo en el cual estábamos, se llamaba mundo VUCA, de hecho lo vemos en los modelos de escuelas de negocios, volátil, incierto, impredecible, ambiguo, y de repente ahora estamos en un mundo donde ya Harari lo nombra mundo UTRU, que es un mundo con incertidumbres radicalmente, justamente con transformaciones sin precedentes y radicalmente inciertas. Entonces, en ese sentido, es cuando el pensamiento 10X, o el pensamiento lunar, el disparo a la luna, es el que prima en este sentido. ¿Qué es el pensamiento exponencial? El 10X. Básicamente, es, digamos, el planteo nace de la NASA, cuando la NASA manda a los astronautas a la Luna, y cuando de repente, allí es donde les hace hacer el ejercicio, que, ¿qué pasaría si están en el medio del espacio exterior, absolutamente solos, sin nada, de nada, y de repente la nave donde van, que es la que los tiene que llevar a destino, falla? ¿Cuáles son las herramientas que tienen justamente para salir adelante y justamente para un mundo donde justamente no tienen nada de certezas, puedan sobrevivir? Y en ese sentido es que, vamos a la siguiente filmina, nace esto del 10X, ¿no? El 10X. Justamente hoy nos movemos en empresas o en emprendimientos donde antes de cada siglo XX, crecimientos de empresas grandes, de grandes crecimientos a escala, donde en realidad el que más edificios tenía, el que más maquinarias tenía, el que más economía a escala generaba, y planteaba un crecimiento lineal de un 10% al año. Bueno, eso en realidad llegó también para ser absolutamente disruptivo por startups, pequeñas empresas, sin estructura, a lo mejor una computadora y un escritorio, en donde en espacios de coworking de repente empezaron a hackear grandes modelos de negocios absolutamente tradicionales. Ejemplos de esto tenemos Airbnb con las grandes cadenas hoteleras, o Netflix, cómo hackeó todo el modelo de Blockbuster, pero en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con la mentalidad, el hecho de decir, bueno, voy a armar una empresa para crecer 10 veces al año y no un 10% al año. Vamos a la siguiente slide, Nat. En ese sentido, justamente es que el mundo de las startups
siempre hablando tanto desde el lado inversor como desde el lado emprendedor, se fundamenta por esto, ¿no? Sabiendo que las empresas tradicionales tienen todo lo que es el incremento, digamos, el pensamiento incremental lineal, y por lo tanto los resultados van a ser lineales. En cambio, cuando estamos hablando de pensamiento exponencial, estamos buscando justamente resultados exponenciales. En ese sentido, siempre la primera etapa que es justamente la que estamos hablando aquí, es la más difícil, ¿no? Vamos a la siguiente. Y acá tenemos en la siguiente slide justamente cómo es el ciclo de crecimiento de una empresa con el pensamiento exponencial. Si ustedes se fijan, una empresa tradicional, a la que estamos todos acostumbrados, empieza, tiene un mercado conocido, que ese mercado es el océano rojo, donde hay competidores también absolutamente conocidos, y en definitiva, ve lo que pasó el año pasado para proyectarse a futuro. Dice, bueno, si el año pasado me pasó 10%, entonces proyecto un 10% para el año siguiente. En un mundo de altísima incertidumbre, y más, altísima incertidumbre en las startups, nos obliga a que ya no podamos mirar con el pensamiento del espejo retrovisor hacia atrás, y tengamos que ver justamente hacia adelante, y sobre todo con distintos indicadores que nos marcan el mercado, pero un mercado que también es desconocido. Eso implica justamente esto del pensamiento exponencial. Si ustedes se fijan, tenemos distintas etapas que tienen que ver con el lanzamiento, la construcción, pero aún así en los estadios tempranos, donde justamente hay muy bajos resultados, realmente esa es la etapa más difícil de las startups. Una vez que la empresa supera esa etapa, justamente empiezan los resultados exponenciales, que es, vamos a la siguiente slide, Nat, justamente los resultados exponenciales que tienen que ver con esto, ¿no? Con resultados que no se esperaban y no sabemos cómo llegamos a eso. Entonces, en definitiva, cuando llegamos a ese punto, las startups llegan a ese punto de exponencialidad, es cuando ya han logrado superar todas las barreras de incertidumbre, los valles de la muerte, y en el medio han sido acompañados con, en sus primeros inicios, fondos estatales, luego también fondos que puedan aportar las incubadoras, luego inversores ángeles, y luego pasar a los venture capital. Se cortó, creo. A ver. Sí. Gisela, me parece que se quedó. ¿Me escuchan? Sí, Gisela, ahí te escucho. Sí, te escuchamos. Sí, ahí se está, me parece que se está reconectando volviendo a conectar. Gisela porque... Sí. Si no, esperemos unos minutos, si no retomo yo donde dejó Gisela. ¿Querés comentar vos, Natalia? Así Sí. vamos. Sí. Porque, a ver, no sé qué le pasó a Gisela, si puedo conectar de vuelta. Vamos avanzando. Bueno, entonces, Gisela, lo que estaba hablando aquí... Disculpen que el internet de mi casa y de mi barrio es muy malo. Que estas cosas pasan. Bueno, entonces, en definitiva, lo que estábamos diciendo acá es esto, ¿no? Del cambio de pensamiento, donde todas las organizaciones hoy demandan tener que tener esta habilidad para pensar exponencialmente y tener la agilidad para adaptarse a los cambios. Vamos a la siguiente, Nat. Por eso justamente tenemos esto, ¿no? Nosotros hoy en una startup y en una empresa tradicional siempre estamos analizando las variables del macroentorno, es decir, todo aquello que lo analizamos a través del PESTEL, justamente variables claves que sabemos que si no las tenemos en cuenta nos pueden complicar mucho el modelo de negocio.
negocios, en cualquier etapa de desarrollo de nuestra startup. Entonces, siempre estamos, incluso con herramientas de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y demás, tratando de determinar cuáles son esas variables. Pero de repente, en el mundo de las startups, estamos ante un mundo totalmente impredecible y donde hasta los competidores que pensábamos que nos competían no lo son y terminan siendo, sabíamos que ni siquiera podían entrar en ese rubro. Entonces, justamente en ese sentido, es que una startup no solamente tiene que anticipar. Hoy anticipar con herramientas de inteligencia artificial, lo cual lo hace todavía más fácil, sino que además tiene que saber reaccionar. Y la reacción tiene que ver justamente con esto de la validación permanente en el mercado. Es decir, validación furiosa y validación rápido y ya. No esperar a desarrollar algo, un producto, servicio, investigación o lo que fuere, 6 meses para después salir al mercado y darse cuenta que nadie lo quería. Es preferible hacer algo mucho más chiquitito, pero que ayude a ver qué recepción tiene para poder reaccionar rápidamente y ajustar, y permanentemente ajustar. Vamos a lo siguiente, Nato. En este sentido, fíjense en este pensamiento lunar o pensamiento exponencial, justamente es un pensamiento de crecimiento. Es un pensamiento en donde permanentemente el fracaso, sino que el fracaso en definitiva es un aprendizaje validado, distinto a un pensamiento normal, donde en definitiva en el primer fracaso uno puede sentirse frustrado y justamente renunciar a sus objetivos. Aquí en definitiva el fracaso en realidad me ayuda y es útil porque en definitiva voy a saber si voy bien orientado o no. Y si no voy bien orientado, me reinvento, y me reinvento permanentemente. Vamos a la siguiente, Nat. Por eso justamente, y este es un mensaje que me gustaría transmitir, siempre hablamos de Silicon Valley, y siempre hablamos de lo maravilloso que es Silicon Valley. Pero Silicon Valley no hay que estar allá o ir allá para justamente contagiarse de todo lo que es o incorporar todo lo bueno que es. Silicon Valley somos todos y cada uno de nosotros, tiene que ver con esta forma de pensar y tiene que ver con esta forma de adaptarse a los cambios. Y en donde justamente Córdoba tiene mucho de eso, ¿no? Que esto es algo que quiero rescatar porque en definitiva de ver todos estos lugares y en realidad de ver cómo se mueven todos los actores del ecosistema, desde los más emprendedores hasta las organizaciones, universidades, y esto es clave, ecosistema, justamente hacen que Silicon Valley sea un modo de pensamiento y no justamente un lugar. Vamos a la siguiente, ¿no? Y acá está la cuestión, ¿no? ¿Cómo debe ser la organización de una startup para adaptarse a todo esto? Dijimos entonces, pensamiento lunar, pensamiento flexible, pensamiento exponencial, donde justamente incorpore a través de esto todo el pensamiento de Silicon Valley, y esto me implica una organización. ¿Cómo debe ser esa organización? Básicamente, tiene que estar cruzada por un modelo financiero flexible. Es decir, un modelo en donde justamente los números, los balances y demás potencien la tesorería, potencien la caja. Entonces, buscar justamente una liquidez que ayude a la empresa a apalancarse, pero no atado a un balance y no atado a una predicción, sino atado a una adaptabilidad financiera. De ese modo, puedo lograr el segundo rubro, que tiene que ver con la adaptación del negocio, donde en definitiva, acá tengo que ver permanentemente cómo adaptarme al entorno. Ver si el producto encaja, si no encaja, si es un valor percibido por el cliente, si en realidad este valor percibido es pagado o no por el cliente. Y eso me va a permitir tomar decisiones rápidas permanentemente, identificando justamente cuáles son los cambios, cuáles son las tendencias, hacia dónde tenemos que ir, ver métricas claves permanentemente para tomar decisiones y cruzar la empresa con una cultura emprendedora. Y creo que este es el punto más difícil, ¿no? Porque en definitiva, todos y cada uno de nosotros venimos con alguna escuela, y es más, con algún precepto, algún mandato, que en definitiva hace que repitamos patrones, ¿no? Entonces, acá los invito justamente a pensar en una cultura emprendedora, en transformar ese modo de pensar, en desaprender, en reaprender, en sacar viejos preceptos, cambiar la mentalidad justamente para identificar estas oportunidades que marca el entorno. Vamos hacia adelante.
justamente esto, ¿no? Esta orientación del mindset lo que va a hacer es que tengamos que mirar hacia adentro y hacia afuera. Mirar hacia adentro implica justamente este modelo financiero que habíamos hablado, permanentemente flexible, que nos dé la posibilidad de adaptar justamente todos los otros cambios, y agilidad en la toma de decisiones. Decisiones rápidas, las metodologías ágiles son muy útiles para eso, los métodos de reuniones de Scrum, en definitiva todas estas incorporaciones del Design Thinking, todas estas nuevas metodologías que ayudan a ser más ágiles justamente a la toma de decisiones. ¿Para qué? Justamente para aprovechar estos factores externos, que tienen que ver con oportunidades que a lo mejor, si no tuviéramos esta configuración interna, no las podríamos tomar o no las podríamos percibir. Pero hay una cuestión clave acá, y que en realidad hace a la startup, hace a la corporación, hace a los inversores ángeles también, y que es justamente la generación de ecosistemas compartidos. Y acá está la importancia de interrelacionarse permanentemente con todos los actores sociales que justamente haya y que agreguen valor, universidades, incubadoras, estados, ecosistemas, empresas corporativas también, startups, inversores ángeles. Justamente estos ecosistemas son los que ayudan y potencian y que en definitiva dan el feedback necesario y las herramientas necesarias, y sobre todo esa cosa tan valiosa que en incertidumbre realmente es tan valiosa, y que es poder tener información de distintos actores de hacia dónde va el mundo. Vamos hacia adelante, Nat. Y bueno, y este es el ciclo de vida en donde hablábamos anteriormente, ¿no? Donde en realidad, en este pensamiento exponencial, tenemos justamente la situación en la cual, justamente con los consejos en donde tenemos el primer estadio, que es el MVP, que es justamente el producto que no ha sido validado, pero que necesito validar. Luego pasamos al estadio donde ya tengo un producto adaptado al mercado, donde en definitiva con ese producto adaptado al mercado solamente puedo llegar a esa situación si he sido financiado por inversores ángeles. O actualmente las personas que llegan al estadio de exponencialidad, muchos de ellos incluso cuando cuentan sus historias se financiaron de donde pudieron, no solamente con el padre, la madre, el amigo, el tío, tarjeta de crédito, divorcio en el medio, bueno, todo lo que se les puede ocurrir pasa en ese periodo inicial, ¿no? Y justamente el momento clave es esta exponencialidad, que si uno ve las películas de Facebook y demás, bueno, es justamente cuando ya empiezan a haber venture capitals importantes y en definitiva empiezan a invertir en las empresas hasta que ésta llegue a su estado de madurez. Vamos a la siguiente, Nat. Bueno, justamente esto lo pasamos rápidamente, que en definitiva en una etapa de crecimiento sí o sí es necesario definir los roles, ¿no? Y justamente construir mucho el corazón del negocio, focalizar. Nos pasa en esto, o en realidad en este camino, que por ahí nos empezamos a marear con tanta información y perdemos el foco. Entonces, esto de que decir, bueno, ¿y qué pasaría si? Y a lo mejor si voy para allá, ¿y qué pasa si además de esto hago lo otro? Bueno, en ese sentido acá hay que hacer foco, no perder el foco de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy construyendo y cuál es la información que me da el mercado de lo que estoy haciendo. Si uno pierde el foco, pierde el modelo de negocio también, y es muy difícil que la startup se construya así. Vamos, Nata, a la siguiente. Bueno, en esto, detectar permanentemente espacios de valor y vías de oportunidad, dependiendo de dónde estamos. Los distintos modelos de negocios digitales justamente están en este pivot de justamente si uno está en una etapa de disrupción, o si entra espacios ocupados, o espacios para fortalecer, o espacios en retirada. Esto lo paso rápidamente, así ya le damos el lugar a Nati. Vamos a la siguiente, Nat. Acá vemos, por ejemplo, esto que yo les hablaba anteriormente, que es justamente cómo se fue cambiando los modelos de las principales empresas en el año 2008 y en el año 2018. Lo que vemos básicamente es que en el año 2008 las principales empresas mundiales eran todas empresas duras, pesadas, de grandes economías de escala, de justamente donde en realidad lo que valía era la optimización y la producción en serie. Si vemos en el 2018, las grandes empresas hoy son todas empresas, el principal corazón tiene que ver con digitalización. Vamos a lo siguiente. No. Básicamente, y esta es la conclusión que yo, el mensaje que quiero dejarles y el mensaje para transmitir es esto, ¿no? ¿Cómo escalar una startup? Y para escalar,
básicamente que contratar especialistas, ¿no? Que justamente me ayuden en todas y en cada una de las etapas del negocio, especialistas financieros, especialistas en estrategia, especialistas en marketing, que me ayuden a potenciar el crecimiento. Luego, ser ágiles. Agilidad por sobre todas las cosas, donde aumente la velocidad de validar, experimentar. Esto los inversores ángeles lo van a ver permanentemente, van a ver cómo está conformado el equipo, cuál es la consistencia. Estar permanentemente buscando oportunidades que generen un alto impacto, ¿no? Y que realmente transformen la forma en que se hacían las cosas. O tiene un producto o servicio disruptivo en donde muestra que todo lo que hacía antes va a quedar obsoleto, lo que se hacía antes va a quedar obsoleto, esto creo que es la gran mina de oro, ¿no? Y luego tener un set de métricas, indicadores claves, que permanentemente mire, tanto internos como externos del negocio, que me indiquen hacia dónde va el mercado y que me indiquen cómo estoy yo en el mercado. Entonces, estos 4 puntos son los 4 puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de escalar una startup. Bueno, le doy lugar a Nati para que siga con la parte de Los Ángeles. Bien, bueno. Bueno, vamos, ahora asumamos que construimos una startup con esas características. Entonces, ¿cómo la hacemos crecer? Y para eso vamos a necesitar financiamiento. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Primero, tener en cuenta que vamos a hablar indistintamente de capital de riesgo. Cuando hablamos del financiamiento en startups o de inversión en startups, vamos a hablar de capital de riesgo, de capital emprendedor o venture capital. Que aparecen muchas palabras en inglés en este mundillo de las startups o del emprendedorismo. Vamos a tratar de usar pocas, pero se habla mucho del venture capital, que no es más ni menos que capital de riesgo o capital emprendedor. Y aquí lo importante, hablamos, por ser capital de riesgo, lo importante es la diversificación, ¿no? Si miramos del punto de quién va a invertir, es la diversificación. Entonces, siguiendo las características que hablaba recién Gisela, cuando se va a elegir una startup para invertir, generalmente las que consiguen financiamiento en el mundo tradicional, es decir, por ejemplo, un banco, un negocio, como este primer emprendedor, ¿no? Que se pone un negocio, o un comercio, o esta profesional, esta mujer que aparece haciendo algún servicio tipo profesional. Esos son típicos emprendimientos que van a ser más fácilmente canalizados a través de los canales tradicionales como podrían ser los bancos. Ahora, no son objetivos de la inversión del capital de riesgo. Ahora, el que tiene algún tipo de base tecnológica, como podría ser este tercero, que por más que esté relacionado al agro, puede monitorearse o puede haber un proyecto que, por ejemplo, tenga de base inteligencia artificial, big data, algo de machine learning, y eso hace que lo digitalice y que sea exponenciable. Entonces ahí es donde aparece una potencial inversión para capital de riesgo, ¿no? Entonces, las startups que tienen mayor posibilidades de atraer capital de riesgo son estas que tienen un rápido crecimiento, esta exponencialidad que hablaba recién Gisela del 10x, que tengan este crecimiento les permita al menos ir regional, idealmente global, y que tengan un alto componente innovador. Y cuando hablamos de innovador, estamos hablando de tecnología, no necesariamente, pero generalmente sí. Vamos a ver que tienen las empresas, las startups que tienen estas características en general, lo que ocurre en la vida real, tienen algún tipo de base tecnológica. Entonces, ¿cómo es el ciclo de inversión típico de una startup, estas startups que recién caracterizaba Gisela? Esto
Esto es la curva, esto que parece, le llamamos el palo de hockey. Esto es la curva de ingresos. Gisela mencionó el Valle de la Muerte. Bueno, ¿a qué se refiere el Valle de la Muerte? A esta etapa donde generalmente los ingresos son muy bajos y la empresa o la startup da pérdida, que es común en toda startup. O sea, debería llamarnos la atención si hay una startup que al comienzo no de pérdidas. Y en esa etapa es lo que se conoce el Valle de la Muerte, porque es donde generalmente se da la mayor tasa de mortalidad de las startups. Esta etapa, en la etapa inicial, es donde generalmente es la etapa que se conoce como pre-semilla, si quieres semilla, y donde aparecen los que se conoce como las 3F que recién también mencionábamos, ¿no? Que viene de la sigla en inglés por Family, Fools and Friends, ¿no? La familia, los amigos y los tontos, que son los que creen y se animan a arriesgar para invertir en esa etapa que es tan riesgosa del emprendimiento, que es al inicio, donde está todo todavía por validarse. Toda esta validación de la que hablaba recién Gisela, todavía está por hacerse. Está más en la etapa de ideación, es más una hipótesis. Ahí es donde se financian con ahorros, con aportes no reembolsables, se endeudan, tarjetas de crédito, es donde aparece todas estas cosas raras que comentaba recién Gisela, los divorcios, sí, se escucha mucho entre las startups, entre los emprendedores. En la etapa siguiente, un poquito más avanzado, es donde aparece el inversor ángel, que son estadios bien iniciales, es decir, donde el riesgo todavía es alto porque falta validaciones, generalmente se necesita plata, recién Gisela hablaba de la validación, ¿no? Se necesita plata para validar, pero no alcanza, ya se agotó el dinero de las 3Fs, pero ya la startup empieza a mostrar cierta potencialidad. Hay algunas características y algunas validaciones ya hechas que dan indicios al inversor ángel de que allí hay algo que potencialmente podría tener éxito. Igualmente estamos hablando de inversiones de altísimo riesgo. Entonces, eso en la inversión en capital semilla es donde aparece la inversión ángel. Recién, en las etapas siguientes, donde los ingresos, digamos, empiezan a mostrar este crecimiento y empieza muchas veces, no necesariamente alcanza el break-even en la startup. Tenemos casos donde los fondos de inversión de riesgo entran antes de que la empresa alcance el break-even, pero ya se empieza a ver, hay tracción, lo que se conoce como tracción comercial. Es decir, ya tiene una senda positiva de crecimiento de los ingresos, es decir, ya hay contratos firmados con clientes, ya están validados, empezando a validar comercialmente. Esto es lo que se conoce como, según las series que va levantando el emprendedor, el primero es la serie A, que todavía está en estadios tempranos, después empieza la serie B y sigue creciendo así, esta puede llegar hasta la serie E, que son estadios más avanzados. Hasta finalmente la salida, el IPO o la salida pública, ¿no? De la cotización en bolsa, que es una forma, una estrategia de salida. O el emprendimiento también puede ser vendido en el camino, ¿no? El emprendedor muchas veces elabora una estrategia de venta de su emprendimiento. Bien, entonces esto es el típico ciclo de inversión de un emprendimiento. Fíjense, Mercado Libre, por contar un caso de éxito en Argentina, nació en el 99, empezó como una plataforma de subastas, durante 7 años perdió dinero, estuvo a punto de cerrar, salió a la bolsa y hoy es la empresa de mayor cotización bursátil de Latinoamérica. Esto es el caso típico de un emprendimiento exitoso, que ya todos los conocemos, ¿no? Pero estas empresas que dan mucha pérdida, que siempre están al borde de cerrar, y finalmente logran
ir pivoteando su modelo hasta encontrar el modelo exacto, y son empresas de bases tecnológicas, van levantando diferentes fondos, diferentes rondas de inversión, siempre y siempre detrás de una historia de éxito en las startups, hubo uno o varios inversores ángeles que vieron lo que otros no veían y que creyeron en esa startup. En general, y hoy escuchamos cómo Mercado Libre sigue creciendo, no dejan de salir noticias de este año que se hablan de que van a crear más de 16.000 puestos de trabajo. Entonces, siempre detrás de una startup que escuchamos exitosas, que son las de menos, hay un inversor ángel que creyó, ¿no? El inversor ángel es una persona que invierte dinero propio y generalmente no es solo dinero, invierte su expertise, su conocimiento, sus contactos, le dedica tiempo, muchas veces le dedica tiempo, mentorea a los emprendedores, participa de la reunión de directorio. Entonces invierte lo que se conoce como dinero inteligente, no es solo dinero, hay una parte en especie que también se suma. Y como decimos, es una inversión de altísimo riesgo. Son pocas las que llegan, como el caso de Mercado Libre, por eso generalmente el inversor ángel no invierte solo en una startup, invierte en varias, y tampoco invierte, ya vamos a ver algunas características, tampoco invierte todo su dinero que dedica a inversiones financieras en startups. El Club de Inversores Ángeles lo que hace es agrupa a estos inversores ángeles, como decíamos recién, y hace formaliza el proceso de selección, profesionaliza el proceso de selección de las startups y se las presenta a los inversores ángeles para que decidan individualmente si quieren explorarlas un poco más y eventualmente sumarse o no. Y la otra opción para invertir en startups es a través de hacerlo de un gestor de fondos. Se mencionó hasta aquí las palabras de venture capital, que no es más ni menos que un gestor de fondos, que es donde se institucionaliza la gestión de los fondos. Allí ya no se invierte, o sea, el inversor invierte en el fondo y es el fondo quien los administra, cobra un 2%, que generalmente es el management fee anual de ese fondo que invierte el inversor, y a su vez cobra un 20%, que es un carry fee sobre las ganancias de ese capital, y el fondo se encarga de seleccionar las startups e invertir, generalmente en un plazo de 10 años, invierte hasta que, y luego se da el éxito, la salida de esas startups. Pero es el fondo el que decide en qué invertir y el que diversifica los fondos. Entonces, para ir redondeando, el inversor ángel invierte en una etapa bastante temprana, que es lo que se conoce como pre-seed o pre-semilla, invierte con dinero propio, generalmente el impacto es local. Ahora, con la pandemia se está empezando a ampliar esto y a darse más el impacto también regional, pero como el inversor ángel necesita estar en contacto con el emprendedor, porque necesita tomar café, mentorearlo, saber lo que está haciendo, presentarle su red de network, entonces generalmente es local el impacto, ¿no? Se invierte en emprendimientos locales. ¿Y cómo diversifica? Es decisión propia. Y la dedicación es puntual, o sea, no es que se va a dedicar, hay inversores ángeles que se dedican a tiempo completo a gestionar su portfolio de startups, pero no hace falta, es puntual sobre esa startup. El Club de Inversores Ángeles es muy parecido al inversor ángel, solamente que el impacto, como puede tener socios de diferentes lugares, el impacto generalmente es nacional, y el gestor de fondos ya entra desde la etapa semilla en adelante, el dinero no es propio, o sea, es ajeno, el impacto generalmente es regional, porque tiene un proceso de scouting mucho más amplio no necesita ese contacto, puede tener socios también de diferentes lugares,
La diversificación es por mandato, o sea, tiene un mandato que le exige que debe diversificarse y el equipo está dedicado full time a eso. Y después aparece el Corporate Venture Capital, que es un gestor de fondos, pero de una corporación. Hoy se empieza a dar que las empresas empiezan a crear fondos de inversión en startups, o sea, el dinero es propio de la empresa, el impacto depende porque generalmente buscan startups relacionadas a la temática de la empresa, es decir, algo que a solucionar alguna problemática de la empresa o algo que pueda tener algún tipo de sinergia con la empresa o que lo ayude a innovar de afuera para adentro. Entonces la diversificación depende y la dedicación depende generalmente, quien maneja el Corporate Venture Capital tiene dedicación full time dentro de la empresa. Entonces, y acá, muy rápidamente, comentarles algunos números de las características de los inversores ángeles en Argentina en base a ARCAP, la Asociación Argentina de Capital de Riesgo, hace estudios anuales, tiene un centro de investigación donde va relevando las características de los inversores. Entonces, simplemente contarles, fíjense, esto es en Argentina. Córdoba, del muestreo que hace ARCAP, Córdoba tiene el 7% de los inversores ángeles a nivel del total. No hay muchos inversores ángeles en Argentina, esto es algo que va en crecimiento, pero fíjense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 51%, más del 50%, pero Córdoba es la tercera más importante. Mujeres la gran minoría, pero la buena noticia es que esto está creciendo. Y si miramos la edad, tienen entre 41 y 50 años en Argentina, los inversores ángeles. Y destinan menos del 20% de sus inversiones financieras a la inversión ángel. En promedio destinan entre el 10 y el 20% a la inversión ángel. ¿Sí? La mediana está entre el 0 y el 10%. Que generalmente lo que se recomienda es eso, que entre el 10, no más del 20% esté dedicado a la inversión ángel por el alto riesgo que implica. ¿Cuánto destina? En promedio entre 30 y 40 mil dólares anuales a la inversión ángel. ¿Se puede dedicar menos? Sí, claro, se puede invertir menos en una startup. Es decir, si lo que se dispone son 40 mil dólares, o para empezar, se puede empezar con menos. Y eso no quiere decir que esté en una única startup, sino diversificado. Siempre hablamos de armar un portfolio diversificado. Y aquí, para cerrar, simplemente mostrar cómo el venture capital o el capital de riesgo en América Latina ha ido creciendo. Fíjense cómo se ha ido multiplicando en los últimos 5 años, cómo ha sido el crecimiento, tanto en cantidad de transacciones o cantidad de deals, de tratos cerrados, como en monto, cómo ha ido creciendo en Latinoamérica, y así todo, Latinoamérica representa el 1.5% del mundo. Es decir, aquí hay un potencial enorme de crecimiento en Latinoamérica. Es el capital de riesgo, la inversión en capital de riesgo en Latinoamérica tiene muchísimo por crecer. Cuando lo comparamos con otros países con similares PBI per cápita, Latinoamérica tiene mucho por crecer. O sea, aquí la buena noticia, bueno, fíjense acá que Brasil, dentro de Latinoamérica, se lleva más del 50%, México es el segundo, Argentina es el tercero. O sea, también esto es muy importante, Colombia y Chile. Y aquí, esto lo podemos dejar para las preguntas y respuestas, simplemente mostrar cómo ha ido creciendo la inversión, cómo la concentración se está dando en todo lo que tenga que ver con tecnología, pero en EdTech, Biotech y Enterprise Software.
son donde vemos la mayor concentración. Cava concentra más del 50% de las inversiones, pero fíjense cómo Córdoba también ya tiene el 5%. La gran parte de las transacciones se dan en emprendimientos del tipo que son B2B, porque son mucho más rápido para escalan mucho más rápido que los B2C. Y aquí está el crecimiento, cómo se ve el crecimiento de la presencia femenina, aunque sigue siendo muy pequeño. Esto se ve en crecimiento, como del 2016 al 2020, en los últimos 5 años pasó del 7,7% al 14%. Se ve una mejora en todos los indicadores de diversidad. Y aquí, para cerrar, con esto que veíamos recién, ¿no? El crecimiento de las inversiones se está dando en todas las industrias, está pasando en todo el mundo con diferentes impactos, y esto ya no se puede ignorar. Y la LATAM, que está batiendo récords en cuanto al crecimiento de las inversiones que se están dando en capital de riesgo, pero solo somos el 1,5% del mundo, o sea que aquí hay mucho por crecer en todo lo que tiene que ver con capital de riesgo. Por lo tanto, si sos emprendedor, estás en el mejor momento. Y si sos inversor, seguramente vas a crecer o vas a iniciarte en este camino. Por lo tanto, celebramos iniciativas como estas, que estamos teniendo hoy, esta charla y este espacio, porque la industria necesita más conocimientos, digamos, que se sepa más sobre esto. Bueno, y con esto abrimos el espacio a preguntas que puedan tener. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad que han abierto un montón de vías como para ir ahondando, ¿no? Quería preguntar acá, a la derecha tienen el chat, el que quiere puede ir anotando ahí preguntas, las vamos a ir leyendo. Antes de pasar a algunas que tengo yo también dando vuelta, quería preguntar una que hizo Federico de puntualmente cómo se estimaba el riesgo de los proyectos para comunicarles a los inversores, en la parte que habías hecho, Natalia, cuando estabas comentando el tema del riesgo. Bien. A ver, no hay una forma como si financieramente uno puede estimar el riesgo de cuando evalúa un proyecto de inversión. Cuando se trata de una startup, no hay una forma, no hay un método o una ecuación, pero esta es la forma en que se estima el riesgo de una startup. No. Lo que se hace es, a la hora de es más, hay aspectos que se evalúan de la startup, que es el equipo, fundamentalmente, muy importante el equipo, cómo está conformado, la complementariedad, ciertas características que se miden del equipo, el modelo de negocios, buscando esto que comentaba Gisela, es decir, qué capacidad de crecer tiene, la atracción comercial, es decir, si es B2B o B2C. El B2C es mucho más difícil y más caro y más lento para escalar que un B2E. Y en base a eso, y la competencia, por supuesto, estamos en un océano rojo, estamos en un océano azul, es decir, qué casos de éxitos hay relacionados a ese proyecto. Y el resto es... Y después la discusión de la evaluación, ¿no? O sea, cuánto los emprendedores dicen que vale su proyecto y cuánto creo yo, inversor, que vale realmente ese proyecto. Que ahí es también, porque como están en estadios tan tempranos, es muy difícil evaluar un proyecto. Por ahí no aplican las reglas tradicionales de evaluación de un proyecto. Entonces hay que usar comparables, hay que ver qué pasan con las transacciones en esa industria. Requiere meterse un poco en tema para poder dimensionar riesgos. Te sumo algo, Nat, el tema de la afinidad, ¿no? En realidad el inversor ángel tiene que sentir
y el emprendedor, digamos, tiene que ser como un match perfecto, ¿no? Donde en realidad, digamos, tanto el emprendedor que está buscando capital, saber a qué inversor ángel se va a dirigir, porque no todos los inversores ángeles son para él, y lo mismo el inversor ángel. En definitiva, saber, siempre el inversor ángel busca por lo menos mercados o productos o servicios donde algún tipo de conocimiento o puede inferir en algo o puede de algún modo conocerlo, ¿no? Entonces, la afinidad, y esto que dijo Natalia, con incluso el equipo de trabajo, el team es algo que se observa mucho, y bueno, y justamente esas cuestiones que son más subjetivas que objetivas, pero que pesan mucho a la hora de una inversión. Justo me diste pie para decir, bueno, ¿quiénes son inversores ángeles acá en Argentina? Hay gente que se está conectando desde distintos lugares, les agradecemos la verdad la presencia. ¿Quiénes son inversores ángeles en Argentina? Porque no es lo mismo que ser un inversor financiero o un inversor en otro tipo de negocios, ¿no? De todo, de lo que ustedes conocen del mundo, ¿quién se anima a este sector? ¿Nat? Sí, ¿cómo quién se anima a ese ¿Quiénes son los que están hoy invirtiendo en emprendedores? Básicamente son personas que han llegado a un estadio de su vida donde tienen un excedente, y ese excedente tienen la posibilidad de decir, lo pongo en acciones, lo pongo en un plazo fijo, compro dólares, o intento generar algún impacto en el mercado y ver cómo una empresa puede generar valor. En definitiva, creo que pasa por una cuestión también de pensar en cómo contribuir con ese excedente y devolver a la economía con innovación, con crecimiento, y sobre todo generar esas oportunidades. Después, dentro del rubro NAT, creo que vemos diferentes perfiles, empresarios o emprendedores que en su momento les costó muchísimo, pero que ahora están del otro lado del mostrador y quieren ayudar también, o empresarios que siempre tuvieron como un modelo muy obsoleto. A ver, allí tomo la palabra a partir de lo que dijo Gisela. En general, el inversor ángel típico de manual es aquel emprendedor que logró vender su empresa muy bien y ahora se encuentra con un excedente, y como ya conoce de lo que trata de emprender, naturalmente se da vuelta y busca empezar a devolver un poco lo que a él le hicieron, que pudo llegar a donde llegó porque tuvo algún inversor ángel, uno o varios. Entonces, naturalmente, ese es el típico inversor ángel, por definición. Entonces, en general, si miramos los inversores ángeles de mayor trayectoria en Córdoba, sin ir más lejos, en Argentina, son esos, los que ya vendieron su primer startup, y entonces, naturalmente, les es mucho más familiar este mundo, entonces invierten en startups. Pero después se dan casos de, siempre se necesita de un excedente económico, por supuesto, porque es una inversión, pero hay gente que quiere emprender, pero en vez de emprender con un emprendimiento propio, decide hacerlo con emprendimientos de otros. Entonces, como la inversión ángel implica un nivel de involucramiento mucho mayor a invertir en acciones o invertir a través de un fondo de inversión, entonces deciden invertir en startups porque finalmente es una forma de emprender, porque se tienen que reunir con los emprendedores, los mentorean, les buscan clientes, o sea, finalmente se involucran tanto como pueden involucrarse inclusive tanto como los emprendedores. Entonces es otra forma de emprender. Y después está quien ya no le interesa invertir en otro departamento, entonces se empieza a meter en esto de la inversión ángel. Esos serían los tipos. Y después y en eso aparecen muchos también C-levels de empresas. Bueno, acá pregunta Martín, ¿qué participación accionaria reclama un inversor ángel cuando entra? Ahí debe tener que ver con la evaluación también, ¿no? Sí, depende de la evaluación, pero hay buenas prácticas al respecto, ¿no? O sea, un inversor ángel que exija un 40%, por ejemplo, por su inversión, estaría matando el proyecto
para próximas rondas. Entonces, en general, nunca más, digamos, para esa primera etapa donde entra el inversor ángel, los inversores ángeles no se deberían llevar más del 10-15% de la participación en lo que se conoce como el cap table o la participación accionaria de la empresa. ¿Por qué? Porque hay que pensar que es un proyecto que va a crecer mucho y que va a necesitar levantar próximas rondas, y que los próximos inversores lo que siempre van a pedir es que los socios fundadores, los emprendedores, no pierdan más no se queden con menos del 50%, porque si no lo que empieza a ocurrir es que el emprendedor se desmotiva. ¿Y el inversor ángel también suele participar de las siguientes rondas, de las de capital ya más avanzado? Sí, algunas veces vuelve, porque con las próximas rondas lo que ocurre es que el inversor ángel se diluye, ¿no? Pero se diluye, pero a su vez su participación vale mucho más, ¿no? Porque si entran inversores en próximas rondas es porque la evaluación de la startup va subiendo. Entonces lo mejor que le puede pasar, pero muchas veces en esa siguiente ronda el inversor ángel hace una inversión que se conoce como follow-on para que no se diluya su participación. Bueno, acá Emi Peralta estaba levantando la mano. ¿Te querés desmutear y preguntar? Sí, acá estoy. Gracias. Una pregunta para Natalia o para Gisela, cualquiera de las dos. ¿Querés saber si esos inversores ángeles también invierten en empresas de servicios? O sea, siempre enfocado en la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sobre todo de servicios, más que de productos. Porque generalmente el hardware es mucho más caro. Entonces, vas a escuchar mucho decir a los inversores ángeles que los inversores ángeles no invierten en fierros. Entonces, sobre todo, invierten en empresas de servicios, pero hay siempre excepciones, ¿no? Tenemos inclusive casos en Córdoba, hay excepciones, pero en general son empresas que están relacionadas a servicios. Servicios y más del estilo B2B. Claro, servicios y B2B, tal cual. Hago una pregunta acá del chat y después le doy lugar a los que están levantando la mano. ¿Cómo se formalizan los acuerdos? Pregunta Mari, estos acuerdos de inversión. Los acuerdos se instrumentan de diferentes formas. Esto está bastante estandarizado en la industria, digamos, en este mundo. Depende del instrumento que se utilice para canalizar la inversión, ¿no? Pero hay ya prácticas comunes y estandarizadas que se utilizan para formalizar la inversión una vez que se ponen de acuerdo los emprendedores con el inversor ángel en cuanto a evaluación y a participación accionaria. Pero generalmente lo que se hace es una etapa que es muy difícil, la evaluación. ¿Por qué? Porque todavía está todo por hacerse. Se utilizan lo que se conocen como notas convertibles, que es, digamos, lo que se hace es, se acuerda que la participación exacta se va a dar cuando entre la próxima ronda, y ahí se evalúe, y entonces allí se define la participación. Claro. Bueno, le doy la palabra a Nahuel, si te pueden desmutear y hacer la pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Mi pregunta va más bien porque yo junto a otros socios tenemos una startup, ya tenemos un MVP, es una empresa de software, queremos lanzar un producto, no tenemos costos fijos, pero nosotros estamos buscando financiación para publicidad, simplemente marketing. ¿Ustedes recomendarían que vayamos a un inversor ángel y presentando un buen plan de marketing, o cuál es el rol del inversor ángel, o sea, si el rol del inversor ángel entraría en nuestro modelo? Y en el caso que sea así, ¿en dónde empezamos? Porque yo estoy buscando por todos lados a ver dónde puedo ir a validar mi producto, y al final algunos son inversores ya cuando el producto está en otra etapa, cuando ya están creciendo, necesitan financiación extra.
ahí, en realidad para un plan de marketing, el inversor ángel cuando invierte en la empresa, no en un plan de marketing. Y de hecho su participación se convierte en participación accionaria, es decir que vos, Nahuel, estás abriendo tu capital y dentro de ese capital estás negociando el porcentaje de acciones que le estás dando a un inversor ángel, porque el inversor ángel después también se compromete, que esto también es otra de las cuestiones a tener en cuenta, se compromete con la empresa y aporta también a la empresa, ¿no? Aporta su conocimiento de haber estado en puestos directivos anteriormente, o haber gestionado otras empresas, haber estado en modelos de negocios. Entonces, un plan de marketing, en definitiva, eso en realidad te puede dar un préstamo a un banco, o te lo puede financiar una tarjeta de crédito, o hasta lo puedes financiar con cheques vos de proveedores, pero en definitiva, el inversor ángel no sería para eso, ¿no? Y luego, con respecto a dónde validar tu producto, hay muchas instancias previas. Yo no sé si vos estás incubando tu proyecto actualmente, pero las incubadoras son muy útiles para eso, son modelos como el Founder Institute también, porque en definitiva tenés mucha gente que colaborativamente te va dando feedback. Ahí había una pregunta de Federico que preguntaba si la incertidumbre, ¿cómo podía ser la incertidumbre valiosa? La incertidumbre no es valiosa, lo que es valiosa es el feedback colaborativo que te pueden dar los diferentes actores para validar tu producto. Y eso es lo que tenés que buscar ámbitos dentro del ecosistema que te ayuden a poder validar tu producto. Y eso lo vas a conseguir con pares, con universidades, con incubadoras, que además te vayan guiando con mentores, ¿no? Luego de esos, ellos te van a preparar para que vos en una ronda de inversiones puedas pararte ya con un modelo validado. Los inversores ángeles no van a ser buenos, ¿no? Porque en realidad vos estás pidiendo plata. Entonces, realmente a la hora de pararte a pedir plata para financiar, porque es eso, no es financiar un plan de marketing, sino financiar la expansión de tu empresa, tenés que mostrarte tan sólido en todas las aristas que en definitiva eso te implica un ejercicio previo de preparación absoluta, ¿no? Claro, nosotros pensamos que nuestro producto va a ser muy válido, lo único que necesitamos es que sea conocido. Entonces, porque ya ese modelo de negocio funciona en otros países y demás. Entonces, nosotros lo único que querríamos es que venga alguien que quiera comprometerse y sumar capital para que nosotros podamos conseguir los objetivos. Entonces, bueno, para eso están justamente las incubadoras o las preaceleradoras que en definitiva te llevan y te moldean tu modelo de negocio justamente y te preparan para que vos puedas planteárselo ante los inversores y justamente plantear todas las aristas, ¿no? La verdad que el hecho de presentar un modelo de negocio parece sencillo, pero no es nada sencillo. Y antes de las slides que uno muestra, que la verdad que cuando uno se para ante una ronda de inversión muestra 10 filminas divinas con unos gráficos hermosos, todas esas filminas previamente tuvieron un ejercicio de validación furioso, ¿no? Entonces, previamente a eso, y en donde en realidad lo has validado con distintos actores, competencia, competidores públicos, etcétera, y eso en realidad es lo que le va a dar fortaleza a tu proyecto. Es importante, Gisela, ahora que comentás, que no cualquiera, digamos, tiene que acceder a un financiamiento, porque es un compromiso también de dinero que uno debe aprovechar, ¿no? Y debe estar en condiciones de hacerlo. Mirta, te veo levantando la mano también, si querés desmutearte, por favor. Sí, buenas tardes. Una preguntita sobre algo que hablaron al principio y que es el ecosistema, que yo lo sentí como que es algo que es muy importante, digamos, que tiene que haber un ecosistema favorable, digamos, para que una startup pueda despegar. Y quería saber algo más, si ustedes tienen estudiado algo más respecto a ese ecosistema, cuáles son los elementos, componentes, qué es lo que deberían tener, cuáles serían los condicionantes, digamos, para que se tendrían que dar para que sea un escenario favorable donde bueno, las startups se desarrollan. Ahí me animo a darle la palabra a Silvia Isa, que creo que estaba. Que Silvia puede contarnos muy bien eso. Sí, está todavía ahí Silvia, pero creo. Silvia, ¿te vimos? Me parece que se salió. Está cortado. Bueno, no. No importa. Era por si Gisela, además. Por ahí es muy valiosa la experiencia de ustedes en la identificación de ese ecosistema para que uno vea si existe en otros ambientes o si es creable, digamos, ese ecosistema. Si es natural o si es creable.
Natalia, si querés responder vos, porque Gisela ahí me parece que se le clava. Sí, Mirta, si quieres repetirla, por favor, a la pregunta. Sí, mi pregunta iba al ecosistema, en el cual al principio hablaron de que es importante que haya un ecosistema favorable, digamos, se tiene que dar como que se tiene que dar un escenario dentro del cual funciona una startup puede despegar, ¿no es cierto? Y Sí. lo que quería saber si ustedes tenían estudiado cuáles son los condicionantes o cuáles son los elementos fundamentales de ese ecosistema para que una startup funcione, o si no es una cosa definitoria, digamos, para el éxito de una startup. Sí, es muy importante el ecosistema, porque el ecosistema posibilita o inhabilita. Por eso se habla del ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces, el hecho de que haya incubadoras que acompañan en la etapa de ideación, que haya incubadoras que acompañan en la etapa de aceleración, que haya aceleradoras que acompañan en la aceleración, y que haya inversores ángeles que acompañan en la etapa de inversión temprana, y que haya luego fondos de inversión que acompañan en las rondas siguientes, es muy importante, porque después, cuando ya el emprendedor, si el emprendedor llegó a un fondo de inversión, por lo menos de los que hay en Argentina, es más fácil el salto a los fondos de inversión que ya están empezando a llegar a la región, que acá son más los norteamericanos, pero que ya están empezando a llegar a Latinoamérica, pero ellos están en estadios mucho más avanzados, buscan startups más avanzadas. Entonces, y en Argentina, todo esto que estamos diciendo está funcionando, pero sobre todo, ¿dónde? En Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba. En Mendoza también, en Salta más incipientemente, pero eso es lo que necesita un ecosistema para permitir que las startups crezcan. Y un Estado también que acompaña, por supuesto, en los estadios de mucho mayor riesgo, que es donde están solo las 3F, y ahí todavía los inversores ángeles no entran. Bueno, gracias. Y Silvia acá también está levantando la mano, Silvia Demo, si querés desmutearte y haz la pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por todos los conocimientos que nos están dando, a todos los expositores excelentes. Y mi pregunta sería, ¿cuáles serían las capacidades o habilidades mínimas que debería tener un emprendedor para poder formar una startup? Bueno, la verdad que en un emprendedor, claramente, bueno, se busca cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, el trabajo en equipo, en adaptación al cambio, pero sobre todo resiliencia, ¿no? Porque realmente la vida del emprendedor es bastante ardua y lo normal es que se esté enfrentando permanentemente y bueno, y más en Argentina, ¿no? Donde realmente hay que tener una creatividad y una resiliencia especial para afrontar las distintas cuestiones. Entonces, estas serían como las cuestiones básicas, y después, bueno, el pensamiento, ¿no? Esto que volvemos de nuevo a la parte inicial, que tiene que ver con la mentalidad, el hecho de tener una mentalidad donde permanentemente esté buscando oportunidades y sea, si hay que darle una frase, descontracturada, ¿no? Abierta a poder abrazar los cambios y que esos cambios se conviertan en oportunidades, no reaccionar ante los cambios, sino abrazar los cambios y adaptarse a ellos. Para eso, por todo eso implica justamente esto, ¿no? Una resiliencia especial. Y sumo a eso que algo que se va a mirar en el equipo emprendedor, además de estas características, es complementariedad y que no sea uno solo. Si es un emprendimiento con un solo emprendedor, probablemente no sea incubado, ni acelerado, ni invertido. Eso es muy importante, el equipo emprendedor. Muy bueno. Gracias, chicas.
Nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá hacen alguna pregunta de si tienen oficinas en Buenos Aires y de incubadoras en FinTech en Buenos Aires. Y después Nancy hace un comentario de paciencia, resiliencia, autodidacta, inquietud y curiosidad. Un resumen ahí. Hicieron un resumen. Excelente resumen. No, por ahora estamos radicados en Córdoba. Y en definitiva las oficinas están aquí, pero en virtualidad, digamos, el espacio es la nube. Sí, tal cual. Si nos referimos al Club de Inversores Ángeles, hoy tenemos socios de diversas partes de Latinoamérica, inclusive, o sea, algunos lo están evaluando y viven en otros continentes, y startups también lo estamos ampliando, o sea, con lo cual hoy la virtualidad, la verdad que ha acortado muchos caminos. Ayer comenzamos con un curso donde tenemos posibles inversores ángeles o futuros inversores ángeles que se están formando y que son de Bolivia, México, Buenos Aires, Chile, así que en definitiva hoy, digamos, el lugar es la nube. Sí, tal cual. Además, pensar global, ¿no? También esto que decían ustedes, pensar global de las startups. Tal cual, y ayer nos llamaba la atención, ayer empezamos con la segunda edición de la Escuela de Inversores Ángeles, y tal cual como dice Gisela, tenemos inscriptos de diferentes países. Bueno, y vamos cerrando, pues ya estamos bastante sobre la hora. Y no, la última pregunta que quería hacer, si en el tema de la pandemia hubo algún cambio en el tema de la predisposición a invertir o no invertir. No, la verdad que creo que eso fue una de las cuestiones que la pandemia no afectó, porque justamente los modelos de negocios exponenciales son los que más resistencia tienen y resiliencia, y justamente están adaptados a la nueva realidad, ¿no? Entonces, creo que estos modelos de negocio y justamente las personas que se mueven en esta industria, como la llaman ATI, tienen esta cabeza en donde, en definitiva, todo lo que está pasando es algo que es, incluso el día de mañana va a ser una historia más para contar, pero que esa historia ayuda a potenciar un cambio que ya venían justamente abrazando, ¿no? Sí, y es más, al principio se vio como un parate, pero después se dieron, de hecho tuvimos varios unicornios en Latinoamérica el año pasado, o sea, como las startups tienen mucha mayor agilidad para adaptarse a los cambios, lo que ocurrió es que esto rápidamente repuntó, se retomaron las inversiones, las startups, y aparecieron muchas startups exitosas a partir de la crisis. Bueno, ahí preguntan algún lugar de contacto para presentar inversiones o algo. Si pueden darnos por ahí o a la página web o algo así, así les dejamos a todos. Ahí lo ponemos acá en el chat. En el chat. Así, bueno, mientras vamos dando esos datos, y les vamos a agradecer, la verdad, muchísimas gracias, Natalia, Gisela, a todos los que están del otro lado, la gente que se sumó desde Córdoba, desde todo el país, de algunos otros lugares también, de países vecinos. Ahí estoy viendo que está la web de Adventure, y bueno, les agradezco mucho. Tenemos ahí el mail de Mayfin para que nos manden el correo, se anoten por si quieren algún material, el link para el video. Y la verdad que, bueno, saludarlas, agradecerles mucho, estaremos en contacto, la verdad, y bueno, que tengan muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a todos por compartir los conocimientos, así que agradecerles el espacio. Un gusto, y hasta pronto, y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Natalia y Gisela. Gracias a todos, saludos. Nos pueden contactar vía LinkedIn sin ningún problema. Perfecto. Bueno, a todos los que se anoten ahí en el mail les mandamos los datos entonces de Adventure.
Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, chao. Adiós. Gracias. Chao, chao.